Bienvenidos, esto es Siguen las clases con Cobat, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. ¿Qué entiendes por desarrollo sustentable? ¿Cuáles recursos naturales consideras que se encuentran en riesgo de desaparecer, por lo cual debe invertirse mayor esfuerzo en su protección? Saludos muchachos, saludos jóvenes estudiosos, esperando se encuentren bien. Es un placer poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Una vez más les saluda su amigo y servidor, con mucho gusto, Gerardo Martínez Ibarra. Muy bien, jóvenes, en esta tarde, en este día, vamos a abordar un tema de la asignatura de Ecología y Medio Ambiente. Y vamos a estar tratando un tópico del bloque número 1 que se llama Ecología y Sustentabilidad. Y en esta tarde abordaremos los principios básicos del desarrollo sustentable. Los principios básicos del desarrollo sustentable, y también en este momento vamos a mostrar algunos ejemplos de este que tienen como beneficio a la sociedad en general. Muy bien, podemos empezar diciendo que desde que el ser humano se ha visto en la necesidad de emplear los recursos que la naturaleza de manera gratuita y natural ahora sí que nos ofrece, el hombre ha hecho modificaciones en el uso de las mismas en el entorno, y en este proceso de uso de los recursos naturales, el uso excesivo y descontrolado de estos recursos naturales ha ocasionado una serie de problemáticas que hoy por hoy, en la actualidad, atacan el bienestar de las poblaciones debido a la disminución y al agotamiento de estos recursos. Decir también que cada vez es más evidente la huella ecológica que como seres humanos estamos dejando en este planeta. Y bien, el hombre en sus actividades múltiples tiene influencia en la naturaleza. Es por ello que los gobiernos en todo el mundo han adoptado por el uso, ¿sí?, del desarrollo sustentable como un compromiso para frenar el daño que el hombre le hace a la naturaleza. Entonces, muchachos jóvenes, en esta tarde vamos a estar viendo, tarde o día, depende en qué momento nos estén viendo, del desarrollo sustentable y sus principios básicos. Muy bien, quisiera empezar proyectándoles algunas diapositivas. Seguramente ustedes me estarán solamente escuchando, pero quiero compartir estas diapositivas. Estamos ahí mostrando ecología y sustentabilidad, principios básicos del desarrollo sustentable. Y bueno, empezaremos hablando acerca del concepto de desarrollo sustentable. El concepto en sí de desarrollo sustentable nació, como ustedes lo ven, en 1987. Y en el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que también lo pueden encontrar como nuestro futuro común. Y este concepto es el que tiene más uso y el que más completo aborda el tema del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, dice el concepto, es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Está muy completo el concepto. Es, repito, satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones que nos siguen para satisfacer en su momento sus propias necesidades. Es un informe, sí, de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocido como Nuestro Futuro Común, de 1987. Miren, les comparto esta siguiente diapositiva que
me llamó la atención esta frase. Está escrita por Harlem, como dice ahí, Brundtland. Ella es una primera ministra noruega en aquellos años, es una defensora del medio ambiente, es quien habló sobre el cambio climático, sobre la biodiversidad y también sobre el desarrollo sustentable, y entonces en su momento se convirtió en una revolucionaria acerca de estos temas, y establece un informe, le piden que elabore un informe y ella le llamó así Nuestro Futuro Común. Y un extracto de este informe dice la siguiente leyenda: el desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos medioambientales deteriorada, ¿sí? No puede llevarse a cabo un desarrollo sobre una base de recursos medioambientales deteriorados. Muy bien, entonces es una persona que revolucionó el término de por la defensa del medio ambiente. Muy bien, esto tuvo como antecedentes las siguientes líneas que le comparto en esta diapositiva. Son amenaza de la destrucción ecológica, extinción de especies, aumento de la contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, la generación excesiva de los desechos sólidos y peligrosos. También tuvo como antecedente el cambio climático, la desertificación y decir también el daño a la capa de ozono, entre otros. Esto, jóvenes, es una clara evidencia de que el modelo que en ese tiempo se estaban desarrollando distaban de ser, en mucho, de ser el modelo adecuado para el desarrollo en un bienestar armonioso entre la sociedad y el medio ambiente. Por lo que el concepto de desarrollo sustentable surgió entonces como una alternativa para mejorar el desarrollo sin provocar un deterioro del medio ambiente. Entonces, son los antecedentes que están como base para el origen de este tema del desarrollo sustentable. Bien, quiero enseguida empezar a mostrarles los principios, que son 5, los principios del desarrollo sustentable. Voy a empezar por este que ustedes están viendo en la imagen, en esta diapositiva. Repito, son principios básicos del desarrollo sustentable. El primero sería este: principio de equilibrio. Principio de equilibrio. Este reza así: el uso de un recurso no debe superar el umbral crítico con el fin de mantener el equilibrio que genera la naturaleza como sistema. Cuando un elemento se pierde o disminuye mucho, puede provocar que ya el sistema no pueda regenerarse y en consecuencia provocar un colapso. Por eso se dice que el uso humano de un recurso no debe rebasar el umbral crítico. El umbral crítico no es otra cosa que la cantidad mínima de un sistema. Recuerden ustedes que el hombre hace uso de recursos naturales. Unos son renovables, como pudiera ser parte de la flora, como pudiera ser también parte de la fauna, en los peces, por ejemplo, y también los recursos no renovables, como es el petróleo y los minerales. Sí, entonces, jóvenes, es importante ser consciente de los recursos naturales con los que nosotros seres humanos contamos y sobre todo la manera en la que los estamos utilizando. Dicho de otra manera, el mal uso de los recursos naturales provoca alteración en el equilibrio ambiental y por ende tiene consecuencias en el bienestar social. Este es entonces el principio de equilibrio, el primero de los principios básicos del desarrollo
sustentable. Diríamos en resumidas palabras que debemos de tener cuidado en que no pasemos el umbral crítico de cada sistema o recurso. Muy bien, les comparto el principio número 2, que se llama así, principio de mesura. ¿Sí? El principio de mesura establece que no se debe sobrepasar la capacidad de regeneración de los recursos. No se debe sobrepasar la capacidad de regeneración de los recursos. La mesura radica entonces en respetar los tiempos de restauración del equilibrio. Pudiera mencionar un ejemplo y les comparto. Si se cortan los bosques a un ritmo más rápido de su capacidad de regeneración natural, entonces se perdería como consecuencia este recurso, no solamente la madera, sino lo que los bosques producen, que es el oxígeno, implicando luego grandes pérdidas. Entonces, esto está muy interesante. El principio de mesura, ¿sí?, es respetar los tiempos de regeneración de cada uno de los recursos. El desarrollo sustentable, recuerden, supone la administración responsable y eficiente de los recursos naturales de cara al futuro. No es otra cosa. El concepto de desarrollo sustentable nos está llevando a que nosotros en este tiempo, en esta generación, debemos de administrar los recursos naturales de una manera responsable y eficiente, porque luego vienen mis hijos, luego vienen sus hijos, muchachos, y los hijos de sus hijos, y ellos también tienen el derecho a disfrutar de los recursos naturales de los cuales nosotros poseemos. Les comparto el principio número 3, principio de interdependencia. Este principio de interdependencia establece que todo el planeta está interconectado. Si se daña un ecosistema o un recurso, esto se reflejará en la totalidad del sistema. Es el principio de interdependencia. Esto está basado en que ningún fenómeno se genera de forma aislada o independiente. Es decir, todos los recursos o fenómenos que existen en la naturaleza están interconectados unos con otros. Un ejemplo pudiera ser la emisión de gases que el hombre emite a la atmósfera, al aire. Estamos dañando el recurso del aire, provocando daño entonces a la capa de ozono, ¿sí?, y por consecuencia en la temperatura del planeta y más allá, provocando el cambio climático, ¿sí? Recuerden el reciente fenómeno que nos ocurrió en nuestro estado, en la zona norte de nuestro estado mayormente, y más allá de nuestras fronteras, en el estado de Texas. Leíamos por ahí reportajes que Texas estaba más frío que Alaska o que Canadá, ¿sí?, por una ola polar o un aire frío que descendió desde el Ártico. Entonces, esto no es otra cosa más que un fenómeno que se dio donde se calentó el Ártico. El Polo Norte está sufriendo un aumento de temperatura mayor, casi el doble del resto del planeta. Se calentó el Ártico, se debilitó entonces el llamado vórtice polar, que es una especie de franja o de faja de vientos que mantiene el aire gélido, el aire frío en el Polo Norte. Al dañarse este vórtice polar, el aire frío empezó a descender a las zonas templadas de Asia, de Europa y de América, de tal forma que el aire frío lo alcanzamos hasta nosotros aquí en nuestro estado. Jóvenes, en otras palabras, en la medida que se puedan proteger y conservar los recursos naturales, se estará otorgando mayores probabilidades de bienestar en las sociedades. Muy bien, llevamos 3 hasta ahorita. Principio de equilibrio, principio de mesura y este tercero, principio de interdependencia. Vamos a abordar los 2 restantes. El principio de precaución.
El principio de precaución establece que se debe de prever el impacto ambiental que un proyecto dejará en el medio ambiente, en otras palabras, la huella ecológica. Muy bien, el hombre en su acción sobre la naturaleza, la famosa acción humana, altera los ecosistemas, y muchas veces estas alteraciones son reversibles en el peor de los casos, pero a veces son irreversibles, otras son temporales por un tiempo solamente, después el sistema se regenera y se vuelve a equilibrar, pero luego a veces la acción humana sobre los ecosistemas, sobre los sistemas, son catastróficos. Debemos entonces de atender este principio de precaución, debemos de considerar el daño que se pudiera generar, y cuando se considera una amenaza en la implementación de algunos proyectos, se deben de tomar las medidas apropiadas para prevenir el daño. No puede concebirse, jóvenes, una vida estable, una vida armoniosa con el medio ambiente en medio de un deterioro de los recursos naturales. Muy bien, debemos de tener precaución al establecer algunos proyectos. Quinto principio. El quinto principio es el principio de la diversidad. La pérdida de la biodiversidad, reza este principio, representa una amenaza al resto de los principios de sustentabilidad. Es el principio de diversidad. Nuestro desarrollo sustentable o sostenible, como algunos otros autores lo presentan, que al final de cuentas es indistinto, es usar los recursos naturales y asegurarse que las próximas generaciones puedan emplearlo de la misma manera. Principio de diversidad. Diversidad también de los seres humanos, diversidad en la cultura y la necesidad de la comunicación y de llegar a acuerdos entre una cultura y otra por el bien general, por el bien de la humanidad, protegiendo la biodiversidad que está a nuestro alrededor. Hasta aquí, jóvenes, los 5 principios básicos del desarrollo sustentable. Quiero compartirles algunas diapositivas más que tienen que ver con el mismo tema, y esta que ustedes están observando habla sobre que el desarrollo sustentable se afirma sobre 3 ejes analíticos. 3 ejes analíticos. El primero sería un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. La número 2, un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Y la 3, un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. En la primera podríamos decir, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, es las necesidades básicas del ser humano, como la atención a las enfermedades, la reducción de la mortalidad, la equidad social, la equidad en cuanto a los ingresos y de las distintas sociedades, y reducir la brecha entre los países desarrollados o en vías de desarrollo. El lado 2 sería un desarrollo respetuoso del medio ambiente. En esto se fundamenta también el desarrollo sustentable, que tiene que ver con un desarrollo que no debe degradar el medio ambiente en el cual nosotros estamos, ni agotar los recursos naturales. El tercer eje en el cual se fundamenta el desarrollo sustentable es un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. ¿Sí? No podemos permitir que no promovamos, ¿sí?, la igualdad y estar sin generar alguna acción cuando vemos que la pobreza pudiera aumentar, pensando que la siguiente generación no puede vivir ni experimentar una pobreza en la cual se pudiera estar viviendo actualmente. Asimismo, se debe de mantener a largo plazo la integridad del ecosistema en la totalidad del ecosistema planetario. Muy bien, ahí está el desarrollo sustentable, debe lograr equilibrio. El desarrollo sustentable debe lograr un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Social, económico y ambiental. Eso es desarrollo sustentable.
lograr un punto medio, un punto de equilibrio entre lo social, la calidad de vida, el urbanismo, entre lo económico, entre la riqueza, la distribución equitativa de los recursos, entre lo ambiental, considerando los recursos renovables y no renovables. Entre lo ambiental no es otra cosa más que el hábitat en el cual nosotros vivimos. El desarrollo sustentable debe lograr entonces ese ejercicio armonioso o ese equilibrio entre estos tres ejes: ambiental, social y económico. Muy bien, estamos a punto de llegar al cierre de esta breve explicación sobre los principios básicos del desarrollo sustentable. Quiero compartirles algunas líneas sobre las implicaciones del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable implica, jóvenes, un cambio en la educación, un cambio en la forma de pensar, de actuar y de aplicar nuevos modelos con una visión holística en el sentido de que debe de abrazar o permear a todas las áreas de la sociedad, al ambiente mismo, considerando el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es desarrollo sustentable. Debe relacionarse con el medio ambiente porque el medio ambiente constituye el soporte de cualquier actividad. En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un proceso que está integrado por diversos factores, ya decíamos, sociales, culturales, económicos, ambientales, políticos y hasta demográficos. En todos esos factores sí está inmerso el desarrollo sustentable o sostenible. Quiero compartirles también que la FAO, ¿sí?, de las Naciones Unidas, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, incluyó en el concepto de desarrollo sustentable el uso de la tecnología, que debe de generar un impacto mínimo en los procesos de producción del ser humano. Entonces, al emplear la tecnología debe de hacerse de manera eficiente, ¿sí?, y que mantenga la preservación natural. Esto es un impacto más o una implicación más del desarrollo sustentable. Miren, a partir de los años 70, ahora sí que del siglo pasado, ¿sí?, en la edad en la que sus papás, ¿sí?, estaban en sus edades mozas quizá, a partir del surgimiento de la necesidad también de atender la degradación en los medios ambientales, las organizaciones o la Organización de las Naciones Unidas se dio a la tarea de empezar a trabajar en favor de disminuir la contaminación, y se han efectuado una serie de proyectos, ¿sí?, y de conceptos de desarrollo sustentable. Actualmente estamos trabajando la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Esta Agenda 2030 tiene como objetivos de desarrollo sustentable 17 objetivos establecidos en 169 metas, ¿sí? Y aquí tiene que ver como eje central las personas, el planeta mismo, poner fin a la pobreza y la protección al medio ambiente. Entonces, jóvenes, actualmente estamos trabajando con esta agenda. Entonces, el desarrollo sustentable no es algo que tenga poco tiempo, tampoco es algo que esté de moda. Es un tema que debemos de considerar, y en todo curso de ecología vamos a hablar necesariamente del término desarrollo sustentable. Algunos otros libros lo tratan como desarrollo sostenible y argumentan ahí la diferencia de conceptos. Al final de cuentas es algo indistinto, ¿sí? En Europa se le da el término de sostenible, en América de sustentable por su traducción en inglés, pero ambos términos tienen como campo de acción el medio ambiente. Sí, algunos ejemplos, yo les decía al principio, de proyectos sustentables, y ahí se los estoy compartiendo. Ustedes pueden generar algunos más, como el que están desarrollando en sus casas. Originalmente fue planteado para desarrollarse en las escuelas, que era la disminución del consumo de agua
en la escuela, después se migró a las casas, en los hogares, haciendo un diagnóstico primero del consumo en las casas y después estableciendo alguna serie de acciones y de estrategias para disminuir el consumo de este recurso vital para el ser humano. Algunos ejemplos de proyectos sustentables, ahí están: reciclaje de basura inorgánica, basura biodegradable, plantas de energía solar, parques eólicos, que tiene que ver también con energías limpias, agricultura ecológica, ¿sí? Aprovechamiento del agua de lluvia, en fin. La ciclopista solar está muy interesante esta también. Y los carros eléctricos, y podemos encontrar algunos más, pero bueno, quiero compartirles estos ejemplos de proyectos sustentables. Termino, jóvenes, con esta diapositiva que ustedes están viendo, ¿sí? Y en esta se establece lo que es en sí, en conclusión, el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene como premisa conciliar el crecimiento económico por un lado, pero también la protección del medio ambiente. No se puede generar solamente crecimiento económico a costa de la no protección, ¿sí? Y del daño del medio ambiente. Hay que tener un equilibrio entre crecimiento económico y la protección de la naturaleza. Esto exige entonces una participación colectiva, políticas que giren y que lleven hacia trabajos orientados hacia la sustentabilidad, una participación activa de cada uno de los actores de una comunidad, en todas las instituciones, en todas las organizaciones, no se diga las escuelas. Debemos de ser partícipes de este accionar del desarrollo sustentable, instituciones políticas, económicas, ¿sí? Que giren y que encaminen cada acción hacia el respeto del medio ambiente en el presente y en el futuro, pensando en la sociedad que viene después de nosotros. Jóvenes, gracias por ser partícipes de esta sesión. Cualquier duda, sus maestros y su servidor estamos para ayudarles. Nos vemos, Dios mediante, en la siguiente clase. Hasta luego. Esto fue Siguen las clases con COVAT, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias. Soy mejor, soy COVAT.